Hola, buenas tardes. Soy Laura García, trabajo en el marketing de Nominalia y muchas gracias por venir. Bienvenidos a nuestro webinar sobre servidores virtuales. Tengo aquí conmigo a José Ramón Rodríguez, que trabaja en el departamento comercial y es quien asesora normalmente a nuestros clientes y quien atiende al teléfono todas las consultas referentes a servidores. ¿De acuerdo? Luego tengo a Cora Montía, que trabaja, es Team Leader del soporte técnico de Nominalia. Tal vez muchos la conozcáis. Y ella será quien nos explicará más la parte práctica, ¿de acuerdo? Os explicará un poco cómo poner en marcha el servidor virtual desde el panel de Nominalia y luego trabajaremos con Plesk. Abrirá Plesk y os enseñará pues bueno, las funciones básicas de Plesk y cómo gestionar el servidor debidamente. ¿De acuerdo? Pues nada. También deciros que tenéis un chat aquí y yo estaré moderando el chat. Cualquier duda que tengáis me la podéis escribirme, yo la recogeré, las apunto y al final se las haremos a José y a Cora y esperemos que nos las puedan responder todas, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me enrollo más, os dejo con José y Cora y nos vemos luego, la tanda de preguntas. Adiós. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, como ha comentado mi compañera, a este webinar que vamos a explicar para qué sirve un servidor virtual, las diferencias que hay frente a otros productos y una serie de ejemplos sobre cómo enfocarlo según la necesidad, ¿de acuerdo? Como veis aquí tenemos una serie de puntos que vamos a seguir, principalmente qué es un servidor virtual, las ventajas frente a otro tipo de productos y los usos con unos ejemplos prácticos para qué puede estar destinado acorde a los diferentes productos que tiene Nominalia actualmente. Y luego ya mi compañera Cora os explicará ya la parte más puramente práctica con las ventajas de Ples. Vamos a ver, para entender lo que es un servidor virtual, primero hay que entender lo que es un servidor anfitrión. Un servidor anfitrión es una máquina que está particionada en diferentes porciones, ¿de acuerdo? Y esas porciones son los servidores virtuales que tienen una serie de recursos garantizados y exclusivos para vosotros. Es decir, esto sería como una tableta de chocolate, esa tableta de chocolate es el servidor anfitrión y las diferentes porciones de dicha tableta de chocolate serían vuestros servidores virtuales, ¿de acuerdo? Que son totalmente independientes de los demás servidores. ¿De acuerdo? Ventajas de un servidor virtual. Vamos a ver, un servidor virtual tiene muchas ventajas. ¿Vale? Es muy flexible porque permite una libertad absoluta en referencia con un hosting compartido, porque ya somos administradores de la máquina, con lo cual podemos instalar el software que necesitemos y tenemos una serie de recursos garantizados. ¿De acuerdo? Tenemos una RAM, tenemos un espacio en disco, un tráfico, ¿de acuerdo? Y un sistema operativo en el cual, pues, como hemos comentado, podemos instalar lo que queramos. Es 100% disponible. A diferencia de un hosting compartido, es una máquina totalmente independiente que podemos hacer prácticamente lo que queramos con ella. Podemos instalar cualquier tipo de aplicativo que normalmente en un hosting compartido no se puede hacer por temas de privilegios y seguridad de la plataforma. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tenéis una serie de recursos que lo más importante, están 100% garantizados para vosotros. Nadie va a utilizar más que vosotros esa serie de recursos. No están compartidos con otros usuarios. Es una plataforma completamente respaldada, ¿de acuerdo? Es bastante más seguro frente a otro tipo de servicios porque tiene una IP fija, con lo cual os va a ayudar muchísimo para el tema del posicionamiento y os va a ayudar también a otra serie de cuestiones. Principalmente, por ejemplo, el tema de las listas negras, pues os ayudará, por ejemplo, para enviar newsletters o enviar algún mail masivo que tengáis pensado o una landing page que necesitáis algo concreto, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos más en detalle en los diferentes ejemplos. Es una plataforma totalmente independiente, que tienes un control totalmente absoluto de la máquina, porque como hemos comentado, sois superusuarios, ya sea por SSH en Linux o por escritorio remoto, o también por el panel de control Ples, lo cual lo da una facilidad que luego ya mi compañera Cora os explicará más en detalle cómo funciona Ples en los servidores virtuales. Es una plataforma que ofrece prácticamente la misma libertad y privacidad que un dedicado, pero a un menor coste, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante porque si sois una startup y queréis empezar a trabajar en vuestro proyecto en modo prototipo, pues en un servidor virtual es la mejor forma y la más económica de tener la independencia de un como si fuera un dedicado,
probar los diferentes apps o programaciones que necesitáis para vuestro startup y hacerlo a un coste muy bajo, realmente comparándolo con un dedicado. Es una plataforma que principalmente ya preconfigurada, con lo cual instaláis el PLES, el sistema operativo y demás, y ya está todo listo para funcionar, a falta de que carguéis vuestras cuestiones puramente personales, vuestras webs, vuestros dominios y vuestros servicios. Es una plataforma que en cualquier momento puedo ampliar las características. Durante el proceso de contratación, por ejemplo, puedo ampliar y bajar la contratación según las necesidades, que eso lo vamos a ver más adelante en detalle, ¿vale? Con lo cual veréis que es una plataforma muy flexible. ¿Qué podemos hacer con un VPS? Vamos a ver, es una solución muy rentable, vamos, porque nos permite trabajar a diferentes niveles. Nos permite trabajar a nivel como si fuese un hosting compartido, ¿de acuerdo? Es una plataforma que nos permite participar, ya sea a nivel de diferentes webs, ya sea a nivel de revendedor para los resellers que quieren revender diferentes espacios, y sobre todo, es una plataforma que es autogestionable, que puede revender servicios y a unos márgenes mucho más interesantes porque tiene un coste mucho más bajo que un dedicado. ¿De acuerdo? Y puedes tener diferentes dedicados o virtuales totalmente independientes y una forma muy interesante de rentabilizarlo, sobre todo principalmente los resellers, ¿de acuerdo? Donde vais a notar el correcto rentabilidad realmente, la correcta rentabilidad. ¿Qué podemos hacer con un VPS? Pues prácticamente podemos hacer desde un pequeño servidor de correo, pues para mi pequeña pyme, por ejemplo, un servidor de correo electrónico porque necesito hacer unos envíos más amplios de las posibilidades que tiene algún otro tipo de alojamiento. Necesito enviar algo muy específico porque necesito un tráfico muy concreto e instalar software propio, porque para eso somos administradores, ¿no? Podemos instalar cualquier tipo de software, podemos instalar web de empresas, ya sean de pequeñas pymes o pequeñas web personales totalmente redundadas, ¿de acuerdo? Podemos tener webs de empresas, digamos, ya de más alto nivel, a nivel catálogo multimedia, tiendas electrónicas, ¿de acuerdo? Podemos montar una plataforma de comercio electrónico totalmente personalizada, como puede ser con PrestaShop o Magento, que son de las más utilizadas en este sentido, porque son más fáciles de instalar, son intuitivas y son automáticas, prácticamente. Podemos instalar CMS de grandes empresas, como puede ser un OpenBravo o un Sugar CRM, ¿de acuerdo? Que nos permiten hacer un CRM a nivel comercial, ¿de acuerdo? Que es lo más utilizado a nivel de grandes empresas. Podemos instalar nuestro sistema de facturación, el cual nos da un control en la nube y sobre todo una seguridad en el hecho de que tenemos los datos salvaguardados fuera de nuestras oficinas igualmente, con lo cual en caso de que en nuestra oficina sucediese algún desastre, pues mira, los tenemos respaldados en nuestro virtual, ¿no? Ahora vamos a explicar las diferentes configuraciones que tiene Nominalia de forma inicial para lo más utilizado a nivel comercial. Vamos a ver, son las situaciones que ha comprobado Nominalia para los que más se puede utilizar, no son las únicas, ¿de acuerdo? Por lo cual, como podéis comprobar, las plataformas son totalmente personalizable, escalable, en el sentido porque tenéis aquí una bonita barra de progreso donde podemos ampliar y jugar con las opciones, si alguna se nos queda corta. No obstante, ahora vamos a entrar en detalle y vamos a ver las diferentes VPS que ha prefigurado Nominalia, ejemplos de posibilidades más prácticos. Tenemos aquí el VPS básico. Tiene una CPU, un núcleo, 1 GB de RAM, 40 de disco, 1 TB de tráfico. Ideal para un blog, ideal para una web pequeña. Yo personalmente lo tengo este mismo con 5 dominios y funciona estupendamente porque son webs más puramente personales, ¿de acuerdo? Aquí yo no tengo un servicio muy montado muy complicado, ¿no? Pero podéis montar aquí unas webs perfectamente, podéis tener diferentes blogs, podéis tener diferentes sitios web a nivel, por ejemplo, no sé, algún familiar que nos pida alguna página web, personal, ningún problema porque el tráfico estamos hablando de 1 terabyte, que son 1000 gigas, con lo cual podéis tener un consumo relativamente alto,
con lo cual, aunque sea un simple blog, podréis tener un consumo relativamente elevado, ¿de acuerdo? Entonces es interesante. Y además, para empezar, es una solución ideal si queréis meteros en el mundo de los servidores autoadministrados y ver cómo funciona este mundillo. Es muy interesante, es una solución económica, es una solución muy sencilla y os servirá para muchas posibilidades. Ahora vamos a ver el VPS intermedio. Es una característica que está más enfocado a la RAM y al disco duro, porque está pensado para webs que tienen unas dimensiones ya más grandes a nivel de tráfico. ¿A nivel de tráfico en qué sentido? A nivel de tráfico, por ejemplo, de usuarios que entran en la web. Por ejemplo, Joomla es un CMS muy conocido, que seguramente vosotros conoceréis, pero que tiene un uso de la memoria RAM demasiadamente, para mi gusto, excesivo. Con lo cual hemos pensado en un tipo de VPS de mayor consumo. Aquí podríais instalar, también está pensado para pequeñas e-commerce, catálogos multimedia, podríamos incluso instalar algún tipo de foro SMF o PHBB, ideal para nuestro grupo. O podríamos instalar algún tipo de entorno ya más específico, pero funcionaría bastante bien porque tiene una capacidad y tiene un soporte de usuarios bastante elevado. Podríamos decir, de forma orientativa, ya que tenemos 2 GB de RAM, podríamos entrar en los valores de, sin pisarnos mucho, podríamos decir que entre 200 y 300 usuarios simultáneos a la vez serían, si está bien configurado, no habría ningún problema y soportaría de forma bastante clara el funcionamiento, ¿no? Por otro lado, mira, tenemos aquí el avanzado, que a mí personalmente me atrae bastante el avanzado porque ya estamos hablando para unas prestaciones altas, de un sitio alto que tenga unos recursos por diferentes portales de alto rendimiento de manera simultánea. Por el tema ya subimos el tema del tráfico y el disco duro, como veis, tiene 120 gigas, que son 120 gigas basados en plataformas, si no recuerdo mal, SSD, es decir, de alta velocidad. Y con lo cual podríais instalar diferentes portales. Aquí personalmente yo lo optaría, por ejemplo, una intranet para una pequeña empresa, una intranet a nivel corporativa, un pequeño sistema de enseñanza de learning como puede ser Chamilo. Funcionaría muy bien, Chamilo funcionaría muy bien con esta plataforma, lo he testeado y responde bastante bien el tema del rendimiento, ¿de acuerdo? No obstante, depende del volumen también de alumnos que tengáis en la aula virtual, pues evidentemente esta configuración se puede quedar más corta o sobrante, por supuesto, pero eso entraríamos más en detalle, que si queréis no lo podéis consultar al departamento comercial, que no habría ningún problema, que haríamos un análisis más exhaustivo y podríais ver realmente lo que podéis necesitar. Vamos a ver, aquí tenemos el pack premium, el VPS Premium, que ya viene con 4 GB de RAM y 250 de disco duro, 2 núcleos y 3 TB de tráfico. Este es, digamos, ya para alto rendimiento, ya para portales de, por ejemplo, un magazine que de una pequeña población o una revista temática que tengáis de informática o de vuestro tema, que ya digamos que necesitan un alto consumo porque el volumen de visitas que hay que soportar puede ser considerable. Y también para una e-commerce, pues que principalmente esa e-commerce ha hecho una campaña de Google AdWords y tiene un tráfico bastante considerado. ¿Vale? Entonces, aquí está pensado ya para portales y CRMs de entornos de alto rendimiento. No obstante, como podéis ver, no nos paramos aquí. Es decir, estas son las 4 ofertas que Nominalia predefinidas ha configurado, pero como veis, las barras de slides de CPU, RAM, todavía y de disco duro y tráfico, nos permite jugar con ellos. Es decir, podemos ir más allá. La plataforma no se queda ahí. ¿De acuerdo? Es decir, no se quedan en las 4 soluciones. Tenéis la posibilidad de ampliar más las características. Podéis ampliarlo de hasta 4 cores, máximo 16 GB de RAM y un tráfico de 5 teras y 240 de disco duro. Es decir, si queréis os podéis montar una máquina muy grande, ¿vale? Con lo cual, es decir, estas son las soluciones más recomendadas que consideramos que van a ser en la mayoría de los casos es más que autosuficiente. No obstante, para casos ya más específicos, estamos aquí en el departamento comercial. Como os comento,
Estamos aquí en el departamento comercial, podéis ponernos en contacto con nosotros o conmigo en este pequeño formulario de contacto o en este teléfono y os llamamos al momento sin ningún tipo de coste para vosotros. Y lo más importante, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que veáis, tengo duda de lo que quiero montar, aunque te haya dicho el informático, quiero esto, si tú tienes dudas, no dudes. Ya contacta con Nominalia que te asesoraremos de la forma más adecuada. Veremos qué producto, de los productos que tiene Nominalia, os puede servir más, desde un hosting compartido, un servidor virtual, un e-commerce, lo que sea. ¿De acuerdo? Siempre os vamos a ayudar en cualquier momento a solucionar cualquier duda de cualquier tipo de producto y analizamos vuestro caso y os preparamos ya una oferta y unas recomendaciones adecuadas a lo que necesitéis. ¿De acuerdo? No obstante, os voy a pasar con mi compañera Cora, a partir de ahora, que ya os va a indicar cómo funciona Ples. Muchas gracias, José. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de pasos que debemos llevar a cabo una vez hemos adquirido nuestro servidor virtual en Nominalia. Estos pasos que vamos a ver van a ser las configuraciones previas que debemos llevar a cabo en el panel de control de Nominalia, las diferentes opciones que nos permite el panel de control sobre nuestra máquina y luego veremos un poco más en detalle el panel de gestión Plesk que nos permitirá gestionar todos los servicios de nuestro servidor virtual. Bien, aquí tenemos una pantalla. Nosotros, en el momento de adquirir el servidor virtual en Nominalia, accederíamos a nuestro panel de control como clientes y veríamos esta sección de aquí que os muestro en la slide. En esta sección tenemos 4 campos distintos. El campo de alias, el campo de sistema operativo y el campo del idioma. El alias, en este caso, se correspondería con el nombre que identifica a la máquina dentro del panel de control de Nominalia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues imaginemos que somos un cliente, que tenemos varios servidores y nos resulta más cómodo pues, localizar nuestros servidores por el nombre que le hemos asignado dentro de nuestro panel. Este es el campo que nos ayudaría a definir este parámetro. Por otro lado, tenemos el sistema operativo. Como veis, disponemos de tres distribuciones distintas en Linux, CentOS, Debian y Ubuntu, así como tenemos también la posibilidad de instalar sistemas Windows. Aclarar que las licencias de Windows no son necesarias adquirirlas de forma adicional, ya que Nominalia las ofrece junto con el servidor virtual en el momento de la contratación. Luego, por último, tenemos la selección del idioma, que ya sería alemán, español, francés, inglés, italiano o portugués. Y una vez hemos seleccionado estos parámetros, simplemente haríamos clic en el botón Instalar y como máximo en 1 hora aproximadamente tendríamos nuestro nuevo servidor virtual funcionando. Bien, una vez hemos instalado nuestro sistema operativo, lo que veremos en el panel de control serían estos datos que aparecen en esta slide. Los datos de conexión al servidor son los que nos ayudarán a conectarnos a la máquina, ya sea a través de una consola SSH en los casos de sistemas operativos Linux o a través de Terminal Server en los casos de Windows. Estos mismos datos de acceso serán los que nos servirán para conectarnos al panel de control Plesk. Para acceder a este panel, simplemente lo que deberíamos hacer es un clic en el botón Plesk Login y esto lo que haría sería redireccionarnos al entorno de gestión de Plesk. Recordaros que si vosotros modificáis manualmente el password a través de línea de comandos, por ejemplo, este nuevo password, por razones de seguridad, no aparecerá en el panel de control. Bien, a continuación os quiero mostrar una serie de opciones que podéis encontrar en el panel de control de Nominalia que están relacionadas todas con las gestiones que podéis llevar a cabo sobre vuestra máquina. Estas opciones son las siguientes. Bien, podéis reiniciar el sistema operativo de vuestra máquina, aproximadamente tardaría unos 5 minutos. También podéis cambiar el sistema en cuestión. Recordaros que la reinstalación del sistema operativo implica la pérdida total de los datos. En este sentido, me gustaría recordaros que es muy importante tener una copia de seguridad de vuestra información antes de llevar a cabo este proceso de reinstalación, ya que de lo contrario pues, la información se perdería. Otra de las opciones muy interesantes del panel de control es la opción de DNS inversos. Lo que permite este botón es configurar la resolución inversa de nuestra dirección IP.
decir, podemos asignarle un nombre de dominio a la dirección que pertenece al servidor. Esta opción es altamente recomendable, ya que existen servidores de correo que realizan un chequeo de esta resolución inversa. Es decir, nosotros podemos intentar enviar un correo electrónico a un destinatario y el servidor de correo de ese destinatario realizaría la comprobación de la resolución inversa de nuestra dirección. Si no es capaz de resolver el nombre desde la IP a la cual estamos enviando el email, puede rechazar este correo. Por lo tanto, es interesante que configuremos este aspecto de nuestra máquina. Por último, comentaros también que tenéis la opción de asistencia de emergencia, que os permitiría contactar con los técnicos del data center fuera del horario de atención al cliente. Imaginemos un hipotético caso, sábado por la noche a las 3 de la mañana, tenéis un problema con el servidor se cae, pues este botón os permitiría poneros en contacto directo con estos técnicos para solventar la incidencia. Bien, a continuación me gustaría enseñaros todas las posibilidades que tenéis de gestión a través del panel de control Plesk. Para ello vamos a ver una serie de slides que os enseñarán cuáles son las distintas características del panel y también veremos en modo real cómo realizar estas operaciones. Esta es la pantalla inicial que vemos al acceder al panel de control Plesk. Como veis, esta es la pestaña de inicio, en la cual podemos ver información general del sistema, que nos informa pues, sobre la dirección IP del servidor, el sistema operativo, la versión que tenemos instalada. Así como también tenemos múltiples opciones, como son las de añadir dominios y administrar los ficheros web. También tenemos el acceso directo a la creación de cuentas de correo. Del mismo modo tenemos un acceso directo a la creación de usuarios, al panel de control Plesk. Y también tenemos un acceso directo a la instalación de aplicaciones como son WordPress, Joomla, Drupal, etc. Ahora vamos a ver más en detalle todas estas características. Bien, en primer lugar, ya tenemos nuestro servidor virtual instalado, queremos ponernos en marcha y ya nos interesa pues, empezar a subir el contenido de nuestras páginas web, añadir nuestros dominios, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer en este caso es crear un espacio web. ¿Qué es un espacio web? Bueno, pues es simplemente un espacio de almacenamiento donde podremos crear el alojamiento que irá vinculado al dominio y subir nuestro contenido web. Simplemente recordaros que los espacios web son alojamientos multidominios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues pongamos el caso de un posible distribuidor que tiene varios clientes, ¿no? Pues a este distribuidor, por ejemplo, le puede interesar crear un espacio web para cada uno de sus clientes y dentro de ese espacio web que el cliente pueda administrar distintos dominios. O por el contrario, nos puede interesar crear un espacio web individual para cada uno de los dominios. Que sepáis que existen estas dos opciones. A continuación vamos a ver cómo crear un espacio web desde el panel de control Plesk. Para ello vamos a entrar al panel. Como veis, la pantalla inicial es la que os he enseñado en la slide anterior. Bien, nos vamos a la pestaña de espacio web y hacemos clic en añadir espacio web. Aquí introduciremos el nombre de dominio, por ejemplo, este es mi dominio.com. Introduciremos el nombre de usuario, pues mi dominio, por ejemplo, y una contraseña. Hacemos clic en aceptar y automáticamente ya tenemos el nuevo espacio web. Como veréis, en la parte superior tenemos el espacio web que acabamos de crear, este es mi dominio.com, y luego un espacio web que ya teníamos creado de ejemplo, que es detsdomain.com. Bien, pues una vez hemos creado el espacio web, vamos a ver qué más operaciones podemos llevar a cabo desde el panel de Plesk. Una de ellas es la creación de usuarios. Bueno, pues este panel lo que permite es crear múltiples usuarios para dar acceso a distintas personas a la gestión del contenido de la máquina. Imaginemos que somos pues, un empresario
que hemos contratado los servicios de un webmaster, una persona que se encarga de desarrollar nuestro sitio web, y queremos darle acceso a ese webmaster a nuestro servidor, ¿no? Pero queremos que ese webmaster solo pueda, por ejemplo, subir ficheros de la página web y crear bases de datos. No queremos que pueda crear cuentas de correo, ¿no? Pues en este caso lo que podríamos hacer es crear un usuario que se llame webmaster y desde la pestaña roles de usuario podríamos concederle o denegarle los permisos que queramos. Vamos a ver una demostración práctica. Mirad, nos vamos a la pestaña de usuarios y haríamos clic en crear cuenta de usuario. Pues lo vamos a llamar webmaster. Aquí podéis seleccionar la cuenta de correo asociada a este usuario. Pues por ejemplo, vamos a decirle que queremos una cuenta que se llame webmaster@estesmidominio.com. En el siguiente campo tenemos el rol de usuario. Ya veis que hay una serie de roles predefinidos, que son administrador, webmaster, application user y contable. Bueno, pues seleccionamos webmaster. Aquí podemos indicar a qué suscripciones, a qué espacios web le vamos a dar acceso a este usuario. En este caso, queremos que solo acceda a estesmidominio.com. Vale, entonces le vamos a asignar una contraseña de acceso al señor webmaster. Hacemos clic en aceptar. Y como veis, ya tenemos el nuevo usuario creado. Desde la pestaña roles de usuario, podríamos seleccionar los permisos que le vamos a otorgar. Ya os he comentado que tenéis varios roles creados por defecto. Si por ejemplo hacemos clic en el de webmaster, podemos ver la serie de permisos que tiene concedidos y denegados. Es muy sencillo. ¿Qué más? Bien, pues una vez hemos creado el espacio web y le hemos asociado un nombre de dominio, lo que queremos es pues, subir el contenido de la página, consultar la actividad de nuestro sitio web, tal vez instalar certificados. Bueno, pues esto lo podemos hacer desde la pestaña sitios web y dominios. Desde esta pestaña podremos gestionar cosas como, por ejemplo, los ficheros de la página, ¿no? Desde el administrador de archivos, pues tendremos un gestor desde un entorno gráfico sobre el cual podremos realizar operaciones para subir y bajar los ficheros de la página. También nos puede interesar instalar aplicaciones, que ya lo veremos más en detalle un poco más adelante. Del mismo modo que tenemos el gestor de archivos del panel de Plesk, también tenemos la opción de configurar cuentas de acceso FTP. Pues para aquellos usuarios que se sientan más cómodos utilizando clientes FTP, pueden crear los usuarios de acceso a través de este apartado. También tenemos una opción de administración de backups. Crea copias de seguridad de tu contenido alojado en el servidor. También lo veremos un poquito más adelante. Del mismo modo podemos consultar la actividad de nuestro sitio web a través del apartado de estadísticas. Como os he comentado antes, también podríamos instalar certificados SSL para hacer de nuestros sitios web un lugar más seguro y crear bases de datos. Tenemos también un apartado que es la configuración de zona DNS. En este sentido, me gustaría explicaros que si vosotros tenéis, por ejemplo, un dominio registrado en Nominalia y ese dominio está utilizando las DNS de Nominalia, la gestión de la zona DNS debería realizarse desde el panel de control de Nominalia, no desde el panel Plesk. Sin embargo, que sepáis que los servidores virtuales también pueden actuar a modo de servidor DNS. Entonces, en este caso, si quisierais hacer de vuestra máquina un servidor DNS, podríais configurar la zona de estos servidores a través de este apartado. Bien, vamos a acceder al panel de Plesk de nuevo para ver estas opciones. ¿Veis? Nos movemos a la pestaña de sitios web y dominios y como os comentaba antes tenemos el administrador de archivos que nos muestra el directorio de carpetas que tiene el alojamiento web, en este caso el que hemos creado, estesmidominio.com. Por defecto el contenido de la web se tiene que alojar en HTTP docs. Pero bueno, ya veréis que esto también es un aspecto personalizable. Podéis definir el directorio raíz que vosotros queráis. El tema de las aplicaciones, que lo veremos un poquito más adelante. El acceso FTP, bueno, es muy sencillo. Simplemente haríais clic en el botón crear cuenta FTP, definiríais el nombre de la cuenta, el directorio al cual queréis darle acceso a este usuario. Podéis darle acceso a todo el sistema de carpetas del espacio web o darle acceso a una carpeta en concreto.
Desde el campo directorio principal podríais definirlo. Simplemente le asignaríamos una contraseña y, como hemos visto antes con el tema de los usuarios, pues la cuenta FTP funcionaría igual. Bien, el administrador de backups lo vamos a ver también un poquito más adelante. Tenemos también el tema de las estadísticas web. Bueno, aquí aparece, las estadísticas web están protegidas mediante un usuario y una contraseña. Para mayor seguridad deberíais introducir el nombre de usuario y la contraseña asignada para este espacio web y entonces podríais ver las estadísticas. El tema de los certificados SSL, lo mismo. Por defecto, Plesk ya trae un certificado, pero si queréis instalar el vuestro propio, podéis hacerlo a través de esta sección. Y el tema de las bases de datos. Vamos a crear una base de datos de ejemplo para que veáis que es muy sencillo el proceso. Para ello haríamos clic en añadir bases de datos nuevas, le asignaríamos un nombre, por ejemplo, pues el que viene por defecto, admin, el tipo de base de datos, que sería MySQL, y el servidor. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos la base de datos creada. Ahora lo que necesitamos es añadir un usuario de acceso a dicha base de datos. Bueno, pues para ello hacemos clic en añadir nuevo usuario y le asignamos un nombre, pues database user, por ejemplo. Y le ponemos un password. ¿Veis? Automáticamente ya tenemos el usuario creado. Entonces, como veréis, se ha habilitado un nuevo icono que se llama Web Admin, que si hacemos clic sobre él, lo que hace es redireccionarnos a la interfaz de gestión de las bases de datos, que es el conocido PHP-MyAdmin. Desde aquí ya gestionaríamos todo el tema de la base de datos en cuestión. Bien. Pues, ¿qué más podemos hacer con el panel Plesk? Bueno, pues podemos crear cuentas de correo electrónico. Podemos crear tantas cuentas como necesitemos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la cuota en disco que hayamos seleccionado en el momento de la contratación del servidor, claro. Pero bueno, aparte de esto, que sepáis que el nombre de la cuenta de correo, la contraseña, incluso el tamaño del buzón, son aspectos muy personalizables que vosotros podéis definir a vuestro gusto. También, del mismo modo, podemos crear redireccionamientos de email, podemos crear alias, respuestas automáticas y utilizar el conocido filtro anti-spam, Spam Assassin. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una cuenta de email y para ello nos vamos al panel de Plesk y desde la pestaña correo, ¿veis? Tenemos la cuenta de correo webmaster @este es mi dominio, que es la que hemos creado anteriormente al dar de alta al usuario. Pues vamos a crear una nueva. Bueno, aquí pondríamos el nombre de la cuenta, pues cuenta correo. En este campo podemos establecer que el buzón sea de tamaño ilimitado o indicar el tamaño que queramos y pondríamos el password. Hacemos clic en aceptar y automáticamente la cuenta de correo queda creada. Para diferenciar sobre qué dominio estamos haciendo estas operaciones, es lo que os he comentado antes. Tenéis esta pestaña superior, espacio web. Ahora mismo estamos sobre el de estesmidominio.com, pero si yo me moviera a otro, sería lo mismo. ¿Veis? Aquí no hay ninguna cuenta de correo creada. Yo podría crear una en este momento. Bien, lo que os comentaba antes de las aplicaciones. Bueno, lo que nos ofrece Plesk es la posibilidad de instalar en nuestros dominios una gran cantidad de aplicaciones que están muy de moda últimamente y, bueno, gracias a que estas instalaciones, gracias a que estas aplicaciones ya vienen preinstaladas en el sistema, nos ahorraríamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Vamos a ver, si queréis, un ejemplo de lo rápido que puede gestionar el panel esta instalación. Para ello nos vamos a la pestaña de aplicaciones. Como veréis, aquí tenemos las aplicaciones destacadas, ¿vale? Que son WordPress, Joomla, Drupal. Pero si accedemos a esta sección de aquí, todas las aplicaciones disponibles, tendríamos una larga lista de aplicaciones que nos proporciona el panel. Esta larga que, bueno, que tarda mucho en cargar. Así que vamos a proceder con la instalación de WordPress. Vale, por ejemplo, le hacemos clic en instalar. Entonces lo que hace el panel es descargarse los ficheros, ¿no?
Vale, una vez los ha descargado, nos dice que aceptemos las condiciones, las aceptamos, hacemos clic en siguiente y ahora nos pregunta dónde queremos realizar la instalación de WordPress. Bueno, pues en este caso ya nos va bien, que lo instale en una carpeta que se llame WordPress. Nos pide los datos de acceso al administrador, los definimos y hacemos clic en instalar. Bien, pues como veis en pocos segundos la aplicación quedaría instalada. Si yo hago clic aquí en Blog, podéis ver cómo automáticamente ya tengo la plantilla que viene por defecto en WordPress disponible bajo estesmidominio.com/WordPress. Es un proceso súper fácil. De hecho, si nos vamos a la pestaña de sitios web y dominios y nos vamos a bases de datos, veréis que hay una nueva base de datos que se llama WordPress, es decir, el sistema ya la ha creado automáticamente. Del mismo modo, si nos vamos al administrador de archivos, y como os comentaba antes, entramos en HTTP2, ¿veis? Hay una carpeta que se llama WordPress, con todos los ficheros de instalación del blog en cuestión. Ya veis que el sistema lo hace todo solo, es muy fácil, muy intuitivo y totalmente automático. Bueno, ¿qué más podemos hacer desde el panel de Plesk? Bueno, pues podemos compartir archivos, ¿no? Plesk tiene un sistema de almacenamiento que nos permite alojar diferentes ficheros dentro de este sistema y compartirlos con quien nosotros escojamos. Tenemos distintas opciones, tenemos la opción de añadir archivos personales, también tenemos la opción de añadir archivos compartidos o archivos públicos. Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros arrastraríamos los ficheros en la sección que escojamos y haciendo clic en esta carpetita que vemos aquí arriba se generaría una URL de acceso a la cual nosotros simplemente tenemos que acceder e introducir un nombre de usuario y una contraseña que crearíamos previamente y cualquier persona con esa URL y esos datos de acceso podría acceder a estos ficheros. También podemos hacer una compartición de archivos sin autenticación, es decir, que simplemente proporcionándole al usuario que queramos esa dirección pueda acceder a los ficheros que colguemos en este apartado. Bueno, como os comentaba antes, tenemos un motor de estadísticas que viene con Plesk, que nos permite comprobar cuánto tráfico ha generado nuestro servidor virtual, además de monitorizar aspectos como el espacio en disco utilizado, y también podríamos controlar el tema de la transferencia de datos, ya sea vía web o vía FTP. Incluso podemos controlar el tema del tráfico del correo electrónico. Esto se haría, por ejemplo, desde esta sección, estadísticas. ¿Veis? Bueno, ahora nos dice que tenemos espacio en disco utilizado, 0, porque acabamos de crear este espacio web. Pero básicamente aquí tendríamos toda la información que nos interesaría. El tema de las estadísticas FTP, lo mismo. Bien, pues una vez explicadas las herramientas básicas de gestión de web, correo, bases de datos, aplicaciones y demás, me gustaría también explicaros una serie de herramientas administrativas que deben tenerse en cuenta a la hora de adquirir un servidor virtual. Y es que, bueno, a pesar de que Plesk nos facilita mucho la tarea de gestión, no debemos olvidar que esto se trata de una máquina, de un servidor virtual, la cual está gestionada 100% por vosotros, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que si queréis mantener la integridad de vuestros servicios, es decir, encargaros que las páginas web nunca fallen, que el servicio de correo funcione con normalidad, hay una serie de parámetros que tenemos que controlar para asegurar el buen funcionamiento de nuestros servicios, ¿no? Bien, en esta pestaña, en la pestaña de servidor, tenemos múltiples opciones, ¿vale? Desde aquí, digamos que es el centro de operaciones que nos permitirá hacer todo tipo de cambios sobre la máquina. Algunas de las opciones que me gustaría comentaros son, bueno, el tema de la instalación de certificados digitales, que ya lo hemos visto. También tenemos la opción de configurar el firewall del sistema, así como realizar copias de seguridad. Incluso tenemos la opción de migrar contenido entre máquinas con sistemas Plesk. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos la gestión del servidor de correo electrónico. Como sabéis, a diferencia de una plataforma compartida, el servidor virtual trae su propio servidor de correo
ya sea Postfix o Qmail, dependiendo de la distribución Linux que escojáis, o Mailname en el caso de Windows. Entonces, este aspecto tenéis que tenerlo controlado, ¿vale? Desde este apartado podréis gestionar el tema del servidor de correo, así como los filtros anti-spam y el servicio de correo web, el webmail. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos administrar las licencias de Plesk. Existen aplicaciones adicionales de Plesk que requieren de licencias, bueno, de licencias distintas a las que vienen incluidas en el servidor virtual. No obstante, la licencia que nosotros ofrecemos es bastante completa, pero sí que es cierto, bueno, pues que existen otras aplicaciones que requieren otro tipo de licencias. Desde esta sección las podrías instalar, este tipo de licencias. También tenemos el actualizador de componentes, que ya lo veremos más adelante. El tema del gestor de los servicios, lo que he comentado antes, asegurarnos que las páginas web siempre están visibles, con lo cual tenemos que controlar el tema del servidor web. Asegurarnos que el correo electrónico funcione, bueno, pues tenemos que gestionar el servidor de correo, etcétera, etcétera. Y también comentaros que, bueno, existe un apartado de la apariencia del panel, ¿no? Podemos cambiar el aspecto del panel Plesk. Esto lo comento porque, bueno, ahora esta demo que hemos visto de Plesk está hecha sobre la interfaz Power User, ¿no? Pero que sepáis que existe otra interfaz que se llama revendedor de servicios y a lo mejor a los distribuidores les puede interesar porque, bueno, aparte de que cambia el aspecto gráfico del panel, incluye una serie de opciones adicionales que son revendedores, clientes, etcétera, etcétera, y puede resultar más cómoda. Que sepáis que podéis probar entre las dos versiones siempre que queráis. Simplemente haciendo un clic es muy fácil. Bueno, pues vamos a ver estas opciones de gestión del servidor que os he comentado y vamos a empezar por el tema del firewall. Bueno, pues el servicio de firewall es uno de los múltiples componentes adicionales que se pueden instalar en el servidor. Es decir, por defecto no viene instalado, pero en pocos clics lo podemos tener listo desde el actualizador. Es muy importante tener en cuenta el uso del firewall, ¿no? Porque es una de las herramientas que nos va a permitir mantener nuestro servidor protegido. ¿Qué podemos hacer con el firewall? Bueno, pues podríamos aplicar reglas personalizadas sobre el mismo. Y así como del mismo modo podríamos bloquear las conexiones entrantes pues, de redes que no nos interesen. No sé, imaginemos que hemos comprado un servidor virtual donde colocamos datos críticos, datos sensibles de nuestra empresa y solo queremos que a nuestro servidor virtual se pueda acceder desde la IP, desde la red de nuestra oficina. Bueno, pues con el firewall de Windows podemos configurar una regla para permitir solo las conexiones a nuestra máquina a través de esa dirección IP y denegar todas las otras. Este sería un posible uso. El tema del servidor de correo que os he comentado antes y también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ¿qué nos permite hacer esta sección? Bueno, pues podemos definir el tamaño máximo de los mensajes, del mismo modo que también podríamos crear listas negras y listas blancas para denegar el envío de correos, pues no sé, de un dominio o de una IP concreta. El tema de la cola de correo también es un tema interesante porque nos permite examinar el tráfico entrante y saliente que genera nuestro servidor. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque la cola de correo se puede gestionar por línea de comandos, en el caso de servidores Linux, pues podríamos hacerlo desde consola, ¿no? Pero bueno, existen, pues hay aquellos usuarios que no estáis tan familiarizados con el entorno de consola, con la línea de comandos, podéis gestionar la cola de correo desde un entorno gráfico como el que ofrece Plesk y de esta manera pues sería todo más amigable y más sencillo. También tenemos un tema importante, que es esta opción que tenemos aquí abajo, que es la activación de la protección anti-spam basada en listas negras de DNS. Bueno, pues ¿esto qué significa? Esto lo que hace es que Plesk nos permite introducir la URL de alguna blacklist conocida para que actúe a modo de filtro anti-spam. Cabe decir que no todas las DNSBLs o las blacklists, o como las queráis llamar, son confiables, es decir, hay algunas que son legítimas y hay otras que no son legítimas, ¿vale? Aquí os he puesto una serie de ejemplos, como son Spamhaus, Spamcop o Manitou, de las cuales si son legítimas y podríais beneficiaros. Si introdujerais la dirección de la DNSBL en este apartado, pues actuaría a modo de filtro anti-spam.
Que sepáis que en el panel de Plesk ya tenéis un filtro anti-spam, que es Spam Assassin, pero bueno, un servidor virtual pues te permite realizar ese tipo de configuraciones más personalizadas. El tema de la administración de servicios. Bueno, como os comentaba antes, esta pestaña lo que nos permite es monitorizar los principales servicios del servidor. Como podemos ver a continuación, pues tenemos al servidor web Apache, el servidor SMTP Postfix, lo que os decía antes, el servidor DNS, PIN. Bueno, pues tenemos estos tres botoncitos de aquí. El de delante de todo no se ve, pero sería de color verde y con el símbolo de play. El de medio es el de detener y el amarillo es el de reiniciar. Vale, pues por ejemplo, imaginemos que bueno, pues nuestro servidor virtual sí está activo, está funcionando, los correos funcionan bien, pero las webs no se ven. Bueno, pues a lo mejor existe un problema con el servidor web, con el Apache. Entonces, además de mirar los logs del sistema que nos ayudarán a detectar cuál es el problema, podríamos necesitar reiniciar ese servicio, ¿no? Para rearrancar las páginas. Bueno, pues del mismo modo que un usuario con conocimientos técnicos o acostumbrado a línea de comandos podría realizar estas operaciones a través de una consola SSH, en el caso de servidores Linux, también tiene la posibilidad de gestionar estas operaciones a través del panel de Plesk de una forma pues, más sencilla y más agradable. Bien, también tenemos el actualizador de Plesk. Como ya se ha adelantado antes, tenemos algunos de los servicios que son más recurrentes, que son más utilizados, como son el servicio de correo web, el webmail, el tema del firewall, también tenemos servicios de envío de newsletter, las listas Mailman, o conocidos antivirus como podría ser Kaspersky. Bueno, pues que sepáis que estos componentes están disponibles para instalar en el panel de Plesk. Por defecto no vienen instalados, pero es muy sencillo llevar a cabo la instalación de los mismos. Desde este mismo apartado, que sepáis que también podéis actualizar la versión del panel de Plesk para proteger vuestro servidor y ante cualquier vulnerabilidad, ¿vale? Es importante que tengáis actualizado el panel. Del mismo modo, podéis configurar también la actualización de vuestro panel de Plesk para que el sistema la realice de forma automatizada, incluso os envíe un correo electrónico cuando se haya realizado esta actualización. Bien, otro tema muy interesante también es el administrador de las copias de seguridad, ¿vale? Plesk tiene un sistema que respalda el contenido del servidor de manera cómoda a través de este gestor, ¿vale? Comentaros que las copias de seguridad se pueden configurar de distintas maneras, ¿vale? Podemos configurar el administrador de backup para que nos guarde los datos en nuestra propia máquina, o podemos configurar el administrador de backup para que envíe esa copia de seguridad a un repositorio FTP externo. ¿Qué es un repositorio FTP externo? Bueno, pues un repositorio FTP externo es una máquina que nosotros tengamos contratada en otro proveedor, otro servidor virtual que tengamos en Nominalia, otro servidor dedicado que tengamos en Nominalia o incluso un hosting compartido, ¿vale? Es interesante que tengáis en cuenta este aspecto del repositorio externo porque, como he comentado antes, en caso de fallo del servidor, del sistema operativo, todo el contenido que haya alojado, bueno, si nos vemos forzados a reinstalar la máquina, pues todo lo que haya ahí alojado se perdería, ¿vale? Entonces es interesante tener no solo una copia de los datos, sino tenerla fuera de la máquina por lo que pueda pasar, ¿vale? Comentaros también que se puede programar este administrador de copias de seguridad para que realice copias de forma diaria, semanal o mensual. Bien, otra herramienta que es muy útil y que me gustaría explicaros es el Plesk Migration Manager, ¿vale? En este enlace que os muestro en la slide tenéis un acceso a un tutorial que tenemos en nuestra página web de Nominalia que explica cómo utilizar un poco esta herramienta, ya sea en servidores Linux o en servidores Windows. De todos modos, vamos a ver un vistazo rápido de cómo funciona. Esta es la interfaz que veríamos en el administrador de migraciones. Entonces, lo que nos permitiría a este administrador es transferir directamente nuestro contenido alojado en el servidor hacia otra máquina que también tenga un panel Plesk, ¿vale? Simplemente deberíamos rellenar los campos de dirección IP del servidor, los datos de acceso a esa máquina, pues acceso a administrador y contraseña, y seleccionar aquel contenido que vayamos a migrar.
puede interesarnos migrar todo el contenido del servidor o, de otra manera, puede interesarnos migrar solo a algunos de los dominios. Esto ya es a elección de cada uno. Tener en cuenta que el administrador de migraciones funciona a través de SSH. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que tener el puerto abierto. Por defecto suele ser el 22, pero es posible que vosotros configuréis el servicio SSH por otro puerto. Bueno, pues que sepáis que esto tiene que estar activo en las dos máquinas para que la migración funcione correctamente. Bueno, y por último me gustaría hablaros de la herramienta Plex Mobile Server Monitor. Esta herramienta es una aplicación gratuita que nos permite monitorizar nuestro servidor desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestro smartphone. Con esta herramienta tendremos acceso a la información sobre la CPU, sobre el sistema operativo y la versión de Plex que tenemos instalada, así como el uso de la memoria, el uso de la swap, etcétera, etcétera. Aclararos que esta herramienta es una herramienta de monitorización, es decir, por el momento no nos permite realizar acciones de forma remota sobre la máquina, sino que simplemente pues, nos permite controlar el estado de nuestra máquina allí donde estemos. Bueno, y sin más dilación, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas por si os han surgido algún tipo de cuestión durante el webinar, para ahora poderos ayudar a resolverlas. Cora, muchas gracias. Muchas gracias, José. Pues nada, vamos a la tanda de preguntas. A ver, nos preguntan que ¿cómo puedo saber si lo que necesito es un hosting o un servidor? Vamos a ver, la respondo yo. Bien, ¿cuándo saber que un servidor es necesario? Primeramente, cuando necesitas instalar una aplicación propia, que normalmente un hosting ya compartido por seguridad no te permite instalar. Y segundo, pues ya por necesidades de tráfico y espacio, ¿vale? No obstante, comentarnos el caso y aquí al departamento comercial y lo analizaremos en mucho más detalle. Perdón, no tenía el micro activado. A ver, ¿cómo afecta la ubicación física del servidor en mi posicionamiento web? Bueno, si quieres, Laura, esta pregunta la respondo yo. A ver, en principio la ubicación física del servidor no tiene que afectar al posicionamiento web, ya que lo que es la ubicación física o sea, lo que es la extensión del dominio, depende si es punto, por ejemplo, pues .es, .it y demás, lo que hace el servidor es localizar esa extensión, ese TLD del dominio y no la ubicación real de la máquina física en cuestión. Por otro lado, para los dominios genéricos, pues .com, .net y demás, lo que haría, por ejemplo, Google sí que sería verificar la ubicación física de la máquina. Sin embargo, pues, por ejemplo, Google, ¿no? tiene una opción que es la herramienta para webmasters, que permite modificar manualmente ese aspecto para indicar pues la localización o a dónde queremos que apunte ese dominio. Bien. Tal vez, José, esta sea para ti. Pregunta Domingo, ¿cuál es el ancho de banda del virtual? El ancho de banda del virtual, en principio, está en 100 megas segundo. Bien. Vamos a ver, ¿cuál sería la recomendación para elegir el servidor a contratar? Bien, hay varios factores a evaluar primero para ver cuál sería el más recomendado. Pero si nos lo comenta el departamento comercial, veríamos un esbozo más detallado de los posibles virtuales que sean necesarios. No habría ningún problema si nos lo comenta primero. Muy bien. ¿Disponéis de un sistema de backup automático para mi servidor? Bueno, el sistema de backup estará en breve, en las próximas semanas. Los clientes podrán adquirir un sistema de backup adicional en el momento de la contratación del servidor virtual, que les permitirá llevar a cabo estas copias de su contenido. Está en breve, estará disponible. Muy bien. A ver, Víctor me pregunta sobre la configuración para el envío de correo desde el servidor. En concreto, dice lo siguiente. Últimamente Hotmail bloquea muchísimo cualquier tipo de correo, aún no siendo spam. Por lo que nos contaba que él necesita enviar newsletter. ¿Qué le podemos responder?
Bueno, en este caso, como os he comentado antes, desde el panel de control de Nominalia tenemos la opción de la configuración del DNS inverso, que esto lo que hace es ayudar mucho a la hora de, bueno, de enviar correos de forma legítima, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos configurada esta opción en nuestro servidor y enviamos pues, a Hotmail y Hotmail realiza esta comprobación de la DNS inversa, verá que el dominio desde el cual se envía el correo pertenece a esa máquina, a ese servidor virtual y por tanto aceptaría el correo. De todas formas, bueno, debe tener en cuenta que un servidor virtual es una máquina propia que no tiene ningún tipo de limitación a nivel de envío de correos, con lo cual él podría gestionar esos newsletters desde su propia máquina sin tener en cuenta ningún tipo de restricción a nivel de límite y demás. Pero algunas de las operaciones que sí que le pueden interesar pues son estas, ¿no? La configuración del registro PTR para su servidor y también la configuración del registro SPF para evitar, pues por ejemplo, en sentido contrario, recibir spam. De acuerdo. Bueno, Víctor, si sigues ahí, espero que te haya quedado claro. Si no, nos llamas al número de teléfono que ves aquí y te resolvemos cualquier duda. ¿Puedo instalar mi propio sistema operativo en mi servidor virtual? Bueno, en principio, para lo que son los servidores virtuales, tenemos esta serie de sistemas operativos a elegir, esta serie de plantillas. Entonces, por el momento, el cliente debería ceñirse a estos sistemas operativos que hemos comentado al principio, que no son pocos, ¿vale? De todas formas, bueno, me gustaría explicar como caso anecdótico un caso de un cliente, ¿no?, que nos solicitó la instalación de un sistema operativo propio. En este caso, el cliente no tenía un servidor virtual, sino que tenía un servidor dedicado, contratado en Nominalia, pero bueno, lo que hicimos fue pedirle al cliente la imagen del sistema operativo, y entonces la cargamos en un CD virtual, le ofrecimos un acceso a manos remotas a su máquina y el cliente pudo instalar su propio sistema operativo. La instalación la llevó a cabo él y esto sería, bueno, sería una medida excepcional, un caso muy concreto para un cliente con servidor dedicado. Por el momento, esta opción para servidores virtuales no está disponible, sino que bueno, tienen esta opción de seleccionar estos 5 sistemas operativos que ponemos de momento a su disposición. De acuerdo. Preguntan si se puede instalar Django con Plesk y una base de, ahora no sé bien cómo se lee, pero SQLite 3. Bueno, la verdad es que no conozco la aplicación Django. No sé si José la conoce. Bueno, es un framework, si no me equivoco, y SQLite también es un motor de base de datos, pero sí, bueno, en principio no habría principio, problema. yo os comento, lo que es bueno, el motor si nosotros queremos instalar un servidor de bases de datos propio, podemos hacerlo, ¿vale? El servidor virtual nos lo permite, con lo cual, si queremos instalar SQLite, podemos hacerlo. En el caso, por ejemplo, de MS SQL Server, necesitaríamos una licencia adicional, pero para este caso concreto, sí, es una máquina que es 100% dedicada al cliente, con lo cual, si él quiere instalar ese motor de bases de datos y luego instalar este framework, podría hacerlo sin problema, ya que él es el administrador total de la máquina, con lo cual en principio no debería tener problemas. De acuerdo, tenía una muy parecida que iba en este sentido. Espera que la encuentre. Sí, se puede instalar, podemos instalar SQL Server. Sí, el tema del SQL Server es lo que he comentado antes. Se puede instalar, lo que pasa es que el uso de MS SQL Server requiere de una licencia adicional. Entonces, esta licencia debería adquirirse directamente con Microsoft, pero sí, se podría instalar si el cliente contacta con Microsoft y instala esta licencia en la máquina, no habría problema. A ver, ¿la herramienta de migración de Plesk funciona con distintas versiones? A ver, lo ideal es migrar entre las mismas versiones de Plesk, ¿vale? En todo caso, las pruebas que hemos llevado a cabo, por ejemplo, desde el Departamento de Atención al Cliente de Nominalia, es que migraciones realizadas desde una versión inferior a una versión superior no han dado problemas. Sin embargo, en sentido contrario, es decir, de una superior a una inferior, sí que puede dar algún tipo de problema.
Entonces, nosotros recomendamos que sean entre las mismas versiones o en todo caso de una inferior a una superior. De todos modos, Plesk tiene un foro, bueno, Parallels, que es el proveedor del panel de Plesk, tiene un foro con con mucha información y muchos casos reales de clientes que seguramente serían útiles para consultar en este tipo de casos muy concretos. Perfecto. Preguntan si se puede instalar un filtro anti-spam propio si no me interesa usar Spam Assassin. Sí, sí, desde luego, bueno, como hemos comentado anteriormente, una máquina virtual es totalmente flexible a las necesidades del cliente, por lo tanto, Plesk trae Spam Assassin por defecto, pero si nos interesa instalar otro filtro anti-spam, que sepáis que sí que se puede hacer. Otra cosa es que el filtro anti-spam se puede integrar en el panel de Plesk. Si es uno que es compatible con el panel, lo podréis gestionar desde el propio Plesk, pero si no, pues tendréis que gestionarlo si es un Linux desde línea de comandos o si es un Windows desde el entorno de gestión de Windows 2008 Server. Pero sí, se podría. Perfecto, gracias. A ver, ¿el alias del servidor en el panel de control equivale al hostname de la máquina? No, en este caso no. El alias del servidor lo que nos ayuda es a identificar nuestra máquina dentro del panel de control de Nominalia, ¿vale? El hostname de la máquina es el nombre físico del servidor, ¿vale? Son dos conceptos diferentes. Lo que sí que podemos hacer si queremos es cambiar el hostname de la máquina. Para ello podríamos entrar, por ejemplo, en un caso de un servidor Linux, entrar desde línea de comandos e introducir pues el comando hostname, espacio y el nombre que queramos asignarle. O incluso, si no recuerdo mal, desde el panel de Plesk también hay una opción para poner el hostname desde el entorno gráfico. Pero de todas maneras aclarar que no, que son conceptos diferentes. Una cosa es el alias dentro del panel de control de Nominalia y otro es el hostname del servidor. Aclarado está. A ver, ¿qué tipo de backups crea el sistema Plesk? ¿Son backups totales o incrementales? Sí, bueno, en este caso Plesk lo que hace es crear backups totales, ¿vale? Como ya hemos comentado antes, el cliente puede seleccionar, ya sea realizar una copia de seguridad de todo el contenido del servidor o dominio por dominio, pero en este caso son backups totales. No obstante, existen algunas aplicaciones de backup que sí que generan este tipo de copias incrementales que son compatibles con el entorno Plesk, es decir, que se pueden integrar. De todas formas, para poder daros algunos ejemplos de estas aplicaciones, si queréis, lo que podemos hacer más adelante es cuando esté colgado el contenido del webinar en escueladeinternet.com, os pondré algunos ejemplos de cuáles son estas aplicaciones. Perfecto, sí. Puntualizo que, exacto, no sé si conocéis escuelainternet.com, bueno, es una página web donde colgamos todo este material. Colgaremos la grabación de este webinar, o sea, el vídeo lo podréis ver. Colgaremos la presentación, que es este tutorial que hemos elaborado con todos estos pasos que os puede ser muy útil. Entonces lo podréis descargar y por si no diera tiempo, o aunque dé tiempo a responder a todas las preguntas, pero aún así, bueno, las recogeremos para que queden guardadas y para que las podáis consultar siempre. Las recogeremos, las responderá Cora o José con pantallazos con lo que haga falta para que queden más completas y se colgarán allí también, ¿de acuerdo? Venga, pues a ver, ¿hay alguna más? Dice, ¿es posible asignar varios nombres a la IP de mi máquina con la opción de DNS inversos? Bueno, si quieres contesto yo a esta pregunta, Laura. En principio no. Lo que es la resolución inversa de la IP de la máquina se haría solo contra un nombre, en concreto contra un dominio que esté alojado en esa máquina. Por el momento no se pueden asignar varios nombres de forma simultánea a una misma dirección IP. Con lo cual, no, en principio solo asignaríamos un nombre de dominio que, insisto, este dominio debería estar alojado en ese servidor para que la resolución inversa pueda realizarse correctamente. Muy bien, de acuerdo. ¿Puedo instalar varios SSL, uno por espacio web? Bueno, esto depende del certificado, depende del SSL, ¿vale?
Hay algunos certificados digitales, por ejemplo, que solo permiten el uso de bueno, antes de nada, aclarar que los servidores virtuales disponen de una única dirección IP, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener presente que existen diferentes tipos de certificados SSL y hay algunos que sí que permiten utilizar el mismo certificado con una dirección IP para varios dominios o para varios espacios web, y hay otros que no. Hay hay certificados SSL que tienen que ir vinculados a una dirección IP y a un dominio en concreto. Entonces, en este sentido, tendríamos que tener presente que nos limitaría en el sentido de que solo podríamos tener un dominio alojado en esa máquina. Pero ya digo, depende del certificado SSL que se quiera contratar. Existen otros certificados que sí que lo permiten, con lo cual depende del certificado. No es una limitación tanto de la máquina, sino del certificado en cuestión. De acuerdo. Si contrato un servidor Simplex, ¿puede instalar paneles externos tipo cPanel, WebAdmin, DirectMin? Sí. En principio sí, es decir, bueno, como hemos comentado antes, es eso, el servidor permite instalación de aplicaciones de terceros, con lo cual si el cliente en un primer momento pues instala la máquina instala el sistema operativo o contrata el servidor sin un panel de Plex y más adelante quiere instalar su propio panel, podría hacerlo. Simplemente debería dirigirse al proveedor de ese panel y bueno, buscar información de cómo llevar a cabo esta instalación. Pero sí, en principio no habría problema. De acuerdo, pues hemos respondido a todas las preguntas. Solo deciros, que no os lo he comentado antes, que ahora tal cual terminemos la reunión, saldrá automáticamente un cuestionario. Es muy corto, si lo podéis responder nos haríais un favor. Simplemente os pide una valoración sobre este webinar, os pide sobre qué otros temas os gustaría que habláramos otro día y nada, simplemente que nos gustaría mucho que lo respondierais, ¿de acuerdo? Porque es un feedback muy importante para nosotros. Os agradezco muchísimo a todos por venir, vuestra asistencia. De verdad que, bueno, nos ha alegrado ver que hay tanto interés. Y Cora y José, muchas gracias por explicarnos todo esto y por vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Y Sí, solo, gracias a bueno, vosotros, A Laura. vosotros. sí, solo recordaros que mucha gente lo ha preguntado, que lo podréis, bueno, ya lo hemos explicado antes, pero bueno, que recibiréis un correo para avisaros que el material está disponible, ¿de acuerdo? En Escuela de Internet. Y ya está. Y ya os dejamos ya la tarde libre, el fin de semana. Y muchas gracias por todo. ¿De acuerdo? Adiós. Gracias, A vosotros. adiós.